Bueno, pues sin más, maestra Rocío, le cedemos cámaras y micrófonos y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Andrés. Bueno, muchachos, el día de hoy nos va a tocar hablar de lo que es la generación de valor. En este momento es un tema de suma importancia debido a que la gran mayoría de las empresas quiere tener esta generación de valor. Bueno, pero antes de eso, pues necesitamos saber desde qué es valor. Fíjense que me llamó mucho la atención que hoy en la mañana poniendo el noticiero, me di cuenta que una de las empresas, pues, grandes en nuestro país, como lo que es Grupo FAMSA, estaba teniendo pérdida de valor. Dije: "Oh, qué oportunidad para podérselos decir a los muchachos". ¿Por qué estaba teniendo pérdida de valor? Pues tiene problemas económicos y financieros muy, muy ¿Todo bien, vos? fuertes. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, queremos que todas las empresas deben de tener Mm, como principal objetivo la generación de riqueza que puede ser monetaria o de tipo social. Sin embargo, nos podemos preguntar cómo informar que una empresa está generando valor. Bueno, pues existen diversas propuestas que están basadas en métricas de desempeño de generación de valor financiero. Pero para esto primero debemos de saber o de ver qué es el valor. Bueno, ujú. el término de valor, muchachos, se da cuando nosotros queremos conocer o sabemos el precio de cualquier cosa. Entonces, conociendo el precio de cualquier cosa, de una casa, de un automóvil o bien de una empresa, estamos hablando de valor, pero estamos hablando de términos económicos. El valor no se da únicamente en términos económicos. Nosotros podemos conocer en muchas ocasiones que le damos valor a cualquier cosa. A veces nos regalan un peluche y ese peluche para nosotros tiene muchísimo valor porque nos los dio una persona muy querida. Por lo tanto, también estamos hablando de valor. El valor no nada más es económico, sino también se le puede dar, por ejemplo, a una obra de arte o a una persona cuando realiza muy buenas acciones. Ahí estamos hablando de valor. Sin embargo, entonces, ¿qué es valor? Cuando hablamos de términos económicos, pues la Real Academia de la Lengua Española nos define o nos da varias definiciones de qué es el valor. Primeramente nos dice que es la cualidad de las cosas en virtud de la cual se da, por poseerlas, cierta suma de dinero o su equivalente. Nos habla también de un rédito, fruto o producto de una hacienda, estado o empleo. Nos habla de la equivalencia de una cosa con otra, especialmente hablando de monedas. Si se fijan los términos que nos habla el diccionario de la lengua española, pues los usa en términos totalmente económicos. Y en realidad eso es lo que le interesa a un inversionista, que es en realidad el tema que nosotros tenemos. Las empresas persiguen de manera constante que el dinero invertido en ellas pues les reditúe creces. Si no, no sería una inversión. Si no estamos nosotros generando un rendimiento, pues no sería una inversión. Es decir, se inicia la persecución de la empresa para que ésta genere valor. Sin embargo, también debemos nosotros de saber que en algunos momentos estas empresas pueden destruir valor, como les mencionaba anteriormente, de esta empresa FAMSA que tiene problemas muy, muy fuertes. Bueno, la evaluación de las empresas y la generación de valor en nuestro país han cobrado importancia a raíz de los crecientes procesos de fusiones, adquisiciones, ventas, alianzas y escisiones de las mismas. Nosotros hemos podido ver que no tiene mucho tiempo, Liverpool adquirió, por ejemplo, Suburbia, que son empresas reconocidas y que tienen nombre, independientemente de que Suburbia no sea al nivel de Liverpool. Sabemos que es una empresa que por el tiempo que tiene en el mercado nosotros la podemos reconocer y que por lo tanto tiene cierto valor. Existen o las metodologías de generación de valor permitirán contar con la información financiera necesaria para diseñar nuevos estados financieros relativos a la generación de valor financiero. Esto es, muchachos, que en conjunto con los estados financieros que nosotros tenemos, debería de haber una información adicional
que diera o que diga cuánto es lo que valen las empresas, adicional a lo que los mismos inversionistas, perdón, puedan generar. Por lo tanto, esto va a ayudar a fundamentar toma de decisiones presentes y futuras. Bueno, por medio de los informes relacionados con la generación de valor financiero, que veremos un poquito más adelante, los ejecutivos tendrán información más completa y esta ayudará a la toma de decisiones que no se encuentra en los informes tradicionales, que solamente nos muestran información histórica. Ahora, en los ámbitos contables y financieros, el tema de evaluación surge a partir de la consideración de que los informes financieros tradicionales muestran de modo limitado el valor de la empresa. En realidad no encontramos cuánto vale la empresa con su valor adicional. Podemos saber cuánto valen libros y lo encontramos normalmente dentro del capital de la misma empresa. Pero esta información nos refleja el pasado. Si se fijan, este estado financiero que yo les puse fue el más reciente que encontré de Walmart y lo tenemos hasta el 31 de diciembre de 2019. Todavía ni siquiera presentan información del 2020. Esto significa que nos hace falta información para conocer qué perspectivas o qué visión puedo yo tener de la empresa hacia un futuro, cosa que, por ejemplo, los administradores necesitan, los mercadólogos necesitan, obvio, los financieros y los contadores. Bueno, los estados financieros deben complementarse con esta información que les estoy mencionando, es decir, otros reportes para ver reflejar información que brinden más y mejores elementos que los contenidos en la información tradicional a fin de orientarla a la mejor toma de decisiones para ellos mismos. Esto significa que la información financiera tradicional, muchachos, no plantea el valor agregado de las empresas, es decir, ese valor adicional. Como nosotros sabemos, todos los inversionistas siempre requieren de una determinada cantidad o de un porcentaje para que se les reditúe dependiendo del riesgo que tengan los negocios. Sin embargo, a veces las empresas no llegan ni a este mínimo que los inversionistas esperan. Y ellos obviamente quieren conocer si están recibiendo eso que ellos esperaban. Normalmente el porcentaje que ponen los inversionistas depende del riesgo del negocio. Mientras más riesgoso sea el negocio, pues obviamente más porcentaje pedirán. Si el negocio no es tan riesgoso, pues menos porcentaje pedirán. Sin embargo, quieren por lo menos recibir esto. Es por eso que se necesita la determinación de este valor financiero para saber la capacidad que tiene la empresa de generar ese valor o no. Ok, ¿y cuáles son las métricas de generación de valor y los métodos de evaluación de las empresas? Primeramente, vamos a ver cómo se le da valor a las empresas. Nosotros conocemos los valores en libros o los valores contables. La empresa puede tener un valor en libros, por ejemplo, de 15 millones de pesos, que representa su valor como tal. Lo encontraremos ahí en el capital contable dentro de la empresa. Este valor del capital contable es el patrimonio de los accionistas, lo que ellos han invertido. Dicho valor nos indica cuánto vale la empresa, pero no nos dice si ésta ha generado valor o no. Este valor se encuentra en el estado de situación financiera, como les decía, está integrado por los activos, pasivos y el capital contable a la fecha que se presentan los estados financieros, como les acabo de mencionar en uno anterior. Se refiere al valor contable de la empresa de cualquier ramo, sector o actividad. Todas deben demostrar sus estados financieros. Es más, empresas hasta sin fines lucrativos nos muestran este valor, que obviamente si es sin fines lucrativos, pues no esperamos que tengan una generación de valor. Y normalmente el valor en libros va a ser igual al activo total menos el pasivo total. El activo, recuerden que son los bienes, el pasivo las deudas, y esto nos dará como consecuencia el capital contable de la empresa. Para conocer si las empresas están generando valor o no, los inversionistas, como les mencionaban, piden una determinada cantidad. Entonces, si la empresa tiene un rendimiento mínimo esperado de 1,000,000 de pesos y presenta en la realidad uno de 1,100,000, tiene como resultado la generación de valor de 100,000 pesos. Esto, pues, es muy bueno porque es lo que los inversionistas estaban esperando. Sin embargo, está dando un rendimiento 10% mayor a lo que los inversionistas esperaban. Si los inversionistas esperaban solamente 1,000,000 y me da 1,100,000, pues entonces mi empresa vale más.
Y si, como mencionamos anteriormente, la empresa tiene un valor de 15 millones de pesos, el valor de la empresa puede aumentar hasta 15 millones 100 mil, ya que generó valor financiero por 100 mil pesos. Esto se puede dar y lo podemos recibir cuando nosotros realicemos una venta, alianza, escisión o fusión gracias al valor financiero que tiene la empresa. También en muchas ocasiones se ve dentro de la bolsa de valores en el valor de las acciones que tiene la misma. Bueno, sin embargo, pues ojalá y todas las empresas pudieran tener ese rendimiento adicional al que los mismos inversionistas pueden tener, pero hay algunas empresas que no generan ni siquiera el mínimo esperado por los inversionistas. Si por el contrario la empresa presenta en la realidad un rendimiento de 900,000, pues tiene como resultado la generación de un valor negativo, lo que significa que está obteniendo un rendimiento del 10% inferior al mínimo esperado. Por lo tanto, esta empresa pues tendrá una disminución en su valor financiero que será de 14,900,000, es decir, los 100,000 pesos menos de lo que se esperaba mínimo a lo que tenían, ¿sí? Creo que por ahí hay un microfonito Y no sé quién abierto. tiene el micrófono abierto, por favor, Creo que ciérrenlo. es Berenice. Bueno, gracias. Bueno, ¿y cómo se puede medir el valor de las empresas? Fíjense que una forma muy común de determinar cuál es el valor de las empresas es por medio del EBITDA. ¿Y qué es esto? Muchos de ustedes, pues a lo mejor me van a preguntar, ¿y qué es esto? Yo no lo he escuchado. Bueno, es muy fácil y es un término, un resultado que obtienen las empresas a la hora de determinar su estado de resultados. A la hora de valorar una empresa o sociedad es muy común escuchar que una empresa vale un número de veces su EBITDA, sin plantear si esta métrica es adecuada para conocer el valor de una sociedad. El EBITDA, muchachos, está formado por las abreviaturas Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Es decir, es el resultado antes de amortizaciones, provisiones, intereses e impuestos. Es decir, ingresos menos los costos de venta, menos todos los costos que tiene la empresa por cualquier operación que realice. Esto nos va a dar el EBITDA. ¿Y cómo podemos determinar el valor de las empresas por medio del EBITDA? Bueno, supongamos que tenemos una empresa que tiene ventas de 150,000 pesos, una pequeña, ¿sí? Y nosotros sabemos que para poder vender, pues va a tener un costo de ventas debe tener un costo de ventas por las mercancías o los servicios que esté prestando. En este caso pusimos como ejemplo que la empresa tiene un costo de venta de 32,000, generando una utilidad bruta de 118,000 pesos. Los gastos operativos como pago de renta, luz, teléfono y cualquier otro servicio que se necesite para realizar la operación de la empresa, los tenemos de 35,000 pesos. Por lo tanto, el EBITDA es de 83,000 pesos, que es una ganancia antes de impuestos y depreciaciones, por lo que normalmente se le conoce como flujo de efectivo o el famoso cash flow que tiene la empresa. Para poder determinar el valor de la empresa, muchachos, tenemos una fórmula que es muy sencilla y a la vez muy compleja. El valor de la empresa es igual al múltiplo de la empresa por el EBITDA. Ya vimos qué es el EBITDA, pero ¿qué es el múltiplo de la empresa? Este múltiplo de la empresa, nosotros aquí lo vamos a mencionar de una manera muy sencilla, pero no es tan sencillo determinar. Este múltiplo de la empresa también es conocido como múltiplo de EBITDA. Lo determina en realidad el mercado. Aquí es en donde entran los mercadólogos en muchas ocasiones. ¿Qué tanta demanda tiene este producto en el mercado o qué tanto le interesa a la gente? Y dentro de los factores que se utilizan para determinar este múltiplo de la empresa tenemos los siguientes. La marca, por ejemplo, que tiene un producto, si es de buena marca, si no lo es, o si no tiene marca, ¿verdad? Porque también puede haber empresas que tengan producto que carecen de él.
el posicionamiento de los productos en el mercado. Obviamente, si nosotros hablamos de un refresco marca X, así les hablo de una Coca-Cola, pues sabemos cuál tiene mejor posicionamiento en el mercado. La trayectoria de la empresa. No es lo mismo una empresa que fue creada antier a una empresa que tiene 30 años trabajando en el mercado. Las expectativas de crecimiento, hacia dónde van. Ahorita, por ejemplo, pues las empresas tienen un problema muy grande con la pandemia porque lo que quieren es sostenerse, no tanto mantener expectativas de crecimiento, ¿sí? Y esto pues dificulta mucho precisamente la generación de valor. La participación que tiene la empresa en el mercado, qué tanta competencia tiene. Los flujos de caja que acabamos de mencionar hace un momento, el EBITDA, las deudas, si la empresa está muy endeudada, como las que le mencioné en el principio, la empresa FAMSA, que ha generado disminución de su valor precisamente por esto. Y en muchas ocasiones también tiene muchísimo valor el equipo de trabajo directivo y también el personal que tenga la empresa. Esto genera un múltiplo que normalmente la bolsa de valores lo entrega, sobre todo para las empresas que cotizan en la misma. Estas empresas están aquí en diversas categorías, como empresas de alimentos, bebidas, cemento, comercio, entretenimiento, industria, y podemos encontrar muchas otras. Por ejemplo, a marzo de 2019, la bolsa de valores le daba a la industria de los alimentos un 9.84. Y en marzo de 2020, generado por la pandemia y todo lo que hubo, pues en ese momento, 7.63. Y así podemos ver cómo casi todas las empresas, excepto, por ejemplo, la de cemento o, ¿qué otra, qué otra? No, pues creo que nada más, son empresas que han tenido caída, la industrial también tiene un incremento, pero casi todas las empresas han tenido una caída en el múltiplo del sector. ¿Y para qué me sirve ese múltiplo? Es el número de veces EBITDA que se multiplica para determinar cuánto vale la empresa. Por ejemplo, hablando de una empresa de entretenimiento, si nosotros tenemos un EBITDA de 83,000, como el que acabamos de calcular hace un momento, y lo multiplicamos por su factor del 2020 que dice, tiene un valor de 496,340. Ese sería el valor de la empresa en ese momento. Ese sería el valor. Sin embargo, existe, como hay una gran cantidad de números, la mayor parte de los financieros pues toman al número 7 como una media para evaluar a todas las empresas. Si nosotros queremos determinar el valor de alguna empresa, pues es bueno también multiplicarlo por el número 7 y ahí nos da el valor de las empresas. Sin embargo, también les he de decir, muchachos, que no todas es factible multiplicarlo por ese número, ni siquiera por el mismo que viene en la tablita. ¿Por qué? Porque no tiene reconocimiento, es una empresa que apenas ha iniciado. Entonces, por eso les menciono que no es tan sencillo nada más multiplicarlo, sino hay que tomar una cantidad importante de factores para determinar el valor de la empresa en un momento determinado. Bueno, también tenemos otros elementos como las razones financieras, la TIR, la utilidad por acción, que se utilizan para determinar o medir cómo se encuentra la empresa a una fecha o en un momento determinado. Sin embargo, ninguno de estos dos que acabamos de mencionar nos determina si la empresa está generando un valor adicional a lo que nosotros tenemos, sino únicamente nos está midiendo cómo se encuentra la empresa en este momento. Es por eso que tenemos una metodología para la generación de valor financiero, es decir, hay métricas, como lo vimos en un principio, que miden precisamente cómo se encuentra la empresa y si está generando un valor adicional o no. Bueno, ¿cuáles son estas métricas que se utilizan para generar un valor adicional? Existen múltiples formas de realizar el cálculo para determinar la generación de valor financiero de las empresas. Y vamos entre los más sencillos y después hasta el final el más reconocido y un poquito más complejo. No les puedo decir que en realidad sea muy difícil hacerlo, pero no tan sencillo como los primeros. El primero es el método basado en los rendimientos netos y operativos. El segundo es el método basado en los flujos de efectivo históricos y futuros. El siguiente es el método basado en el modelo Black and Scholes, que ya es un poquito más complejo porque nos habla de derivados financieros.
El siguiente es el método basado en el cálculo del valor económico agregado, que ya hasta está registrado, es como si fuera una marca, y es uno de los más utilizados para la determinación de valor de una empresa. Y nosotros hablamos precisamente de generar un estado financiero adicional al que nosotros ya conocemos, ¿sí? Si nosotros ya conocemos el estado de situación financiera, el estado de resultados, pues adicionalmente a esto integra un estado financiero que le ayude a los inversionistas a conocer si lo mínimo que ellos están esperando en realidad se está dando o bien puede ser que se esté dando una cantidad mayor. Es por esto, muchachos, que, por ejemplo, este método basado en los rendimientos netos y operativos es muy sencillo. Se toman normalmente las utilidades o pérdidas de 5 años anteriores, se actualizan, se ponderan y se determina el costo de capital que los inversionistas están pidiendo, que es la parte importante. Este costo de capital se multiplica por el capital para determinar cuál es el rendimiento que los inversionistas esperan y se compara con las ponderaciones que teníamos de las utilidades o pérdidas netas. Si los rendimientos que está generando la empresa son mayores a la multiplicación del costo de capital por el capital, la empresa está generando valor. Si no, la empresa pues está destruyendo valor. Y nosotros generaríamos un estado financiero de la forma siguiente, en donde tenemos la generación de valor financiero, sacamos la ponderación con base al rendimiento neto o a la utilidad neta, con base al rendimiento operativo, tenemos el valor en libros que puede llegar a tener la empresa, se le suma a ese valor en libros el rendimiento neto, el rendimiento operativo, se saca una ponderación entre ambos y esto nos da la generación de valor. Por ejemplo, en este estado financiero nos dice que la empresa vale 11,605,073. Esto significa que tiene un valor mayor al valor en libros y que está generando valor, ¿sí? Bueno, siguiente. El siguiente método son los flujos de efectivo como métricas de creación de valor. O sea, estamos hablando ya del dinero. Este método determina que si la empresa origina o genera más recursos que los que utiliza, está presentando flujos de efectivo positivos, por los que la empresa genera valor. Para ello es necesario también conocer los flujos de efectivo de los 5 años, elaborar un cuadro para actualizar dichos flujos de efectivo, ponderarlos, determinar si la empresa genera valor y elaborar el estado financiero anual, exactamente igual que en el anterior, nada más considerando flujos de efectivo. El estado financiero queda muy parecido al anterior, nada más que aquí se toman los flujos de efectivo y entonces se compara también con el valor en libros y podemos determinar si la empresa está generando más valor o no está generando valor. Uno de los métodos para la determinación de valor, pues es el modelo Black-Scholes. Muchos de ustedes ya lo conocerán, sobre todo los financieros que están en cuatrimestres más avanzados, pues sabrán que este modelo Black-Scholes se utilizó para la evaluación de las opciones en derivados financieros. Entonces, en este caso se toma el valor de una opción de compra, determinando como activo subyacente tanto los activos como las acciones de una empresa. Este modelo que se utiliza para evaluar una opción es aplicable a la evaluación de una empresa. Calcula el precio de las acciones de un negocio, es equivalente a obtener el valor de la opción de compra de las mismas. Ustedes saben que las opciones es una aminoración de riesgos, tratando de buscar en algún momento cuál es el precio futuro que nosotros podemos llegar a tener de un activo. En este caso sería de las acciones de la empresa. Por lo tanto, lo que este método evalúa es la opción de compra del valor subyacente de la empresa, es decir, el valor de los activos totales. Obviamente, si nos metemos al modelo Black-Scholes, tendríamos que utilizar una cantidad de fórmulas importantes y en realidad este método, que es un poquito más complejo, pues nos ayuda a determinar el valor de la empresa con base en las acciones que llegue a tener y al valor que ellas pueden llegar a tener en un futuro. Este estado financiero adicional a los que ya conocemos puede quedar de la siguiente forma. El valor en libros
el valor mínimo esperado al cierre del presente año, que sería con base en la evaluación de sus acciones. El valor mínimo esperado al cierre del siguiente año, o sea, ya estamos hablando de un tiempo posterior. Y el valor libros superior o inferior al mínimo esperado sería la diferencia entre el valor en libros y lo que se tiene de cierre en el presente año, que en este caso sería un valor adicional que tiene la empresa de 300,350. Este es otro método que se puede utilizar para adicionar a los estados financieros. Y por último, este método que nosotros conocemos y que muchos yo creo que ya hemos estudiado, que es el Economic Value Added, el valor económico agregado, el famoso EVA. Este valor económico agregado utiliza pues la utilidad neta de operación después de impuestos y el costo de capital promedio ponderado. Este método, pues, ha tenido tal importancia en el mercado que al momento de que se quiere determinar el valor de las empresas, pues, se nos olvida en realidad que existen los otros métodos que les acabo de mencionar y que normalmente siempre estamos pensando en lo que es el valor económico agregado. Inmediatamente se nos viene a la mente el valor económico agregado. Aquí hablamos también del costo de capital, pero promedio ponderado. La fórmula para este método es la WODI, que vimos que es la utilidad neta de operación después de impuestos, por menos el costo de capital por el capital. Y podemos mencionar qué es el costo de capital. En la siguiente lámina tenemos, bueno, una estructura de cómo se puede formar el, el costo, el valor económico agregado y determinar el costo de capital promedio ponderado. Ahí en negrito tenemos los estados financieros básicos como estado de resultados y lo que es el balance general o estado de posición y situación financiera. Del balance general nosotros vamos a tomar la estructura de capital, es decir, cuánto tenemos de pasivo y cuánto tenemos de capital. Cada uno de ellos nos tiene que cobrar una cantidad por realizar el financiamiento de la empresa. Así, proveedores, acreedores nos van a cobrar una cantidad y los inversionistas nos van a cobrar otra cantidad. Normalmente los inversionistas cobran más alto porque obviamente el riesgo que ellos corren al invertir su dinero dentro de la empresa es mucho mayor que si metieran su dinero al banco o a otro tipo de inversiones. Por lo tanto, al momento de sacar un promedio entre los dos costos que tenemos, a este se le llama costo de capital promedio ponderado. Y también se puede obtener por medio del CAPM. ¿Qué es el CAPM? Son sus siglas en inglés, Capital Assets Pricing Model, y es el rendimiento mínimo que los inversionistas pueden pedir a la empresa por el riesgo que tiene la misma dentro del mercado. Aquí ya los financieros podrán saber que se utiliza la beta, que es la correlación que tiene una empresa con el mercado al que pertenece, en este caso la Bolsa Mexicana de Valores. Utiliza rendimiento de mercado, utiliza tasas libres de riesgo y esto al momento de ponderarlo, pues nos da el costo de capital promedio ponderado. Dentro del balance general, a los activos netos se multiplican por el costo de capital promedio ponderado y este nos da un cargo por el uso de capital. Así, a la utilidad neta de operación se resta el cargo por el uso de capital y nos da el famoso valor económico agregado, el cual se puede presentar en un informe pequeñito que puede ser de la siguiente forma. Aquí lo tenemos hasta comparativo a diferentes años. Podemos ver, por ejemplo, en esta, en donde tiene pues mayor valor en el 2018 que en el 2020. Estos informes se adicionan a los reportes financieros obligatorios que cualquier empresa debe de tener para mostrar su situación financiera y esto ayudará a los inversionistas a fundamentar mejor toma de decisiones, a conocer si la empresa está trabajando para crear valor adicional a lo que ellos requieren, ¿sí? En este momento, muchachos, es muy difícil que las empresas estén generando valor.
sobre, y no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Esto debido pues a la pandemia, ¿sí? Lo que tenemos ahorita es que muchas empresas se han visto obligadas a cerrar, no porque ellas así lo quieran, sino porque estipulaciones ya gubernamentales les impide que ellas puedan estar en el mercado y sabemos que muchísimas empresas han tenido que cerrar debido a la minoración de valor que tienen por faltas de liquidez, falta de pago de sus deudas, obviamente menor cantidad de ventas y esto provoca pues obviamente que el valor de las empresas vaya disminuyendo. Así como conclusión, muchachos, podemos determinar que la información financiera en un negocio ayuda a la toma de decisiones. Si incluimos un estado de generación de valor calculado por medio de alguna métrica de desempeño, pues podemos garantizar la determinación de la generación de valor o en su caso la destrucción, es decir, vamos a ver si la empresa está generando valor o si lo está destruyendo. Así la permanencia de las empresas en el mundo competitivo de los negocios pues será más factible porque sabré qué hacer si la empresa está destruyendo valor. Además de que facilita la administración de los recursos indispensables para su desarrollo y o crecimiento necesario. Ok, muchas gracias muchachos. Muchas gracias, maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Tenemos la primera pregunta y es de Jonathan. Te escuchamos, Jonathan. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, antes que nada agradecerle a la universidad por estas conferencias, son muy buenas e interesantes. De hecho, creo que ayudan bastante en todos estos temas, sobre todo a la hora de desempeñar un trabajo o incluso dar una opinión. Me da mucho gusto saludar a la profesora, de verdad. Igualmente, Jonathan. Este tema es muy interesante precisamente por el valor que se le puede dar a una empresa el día de hoy. Según el INEGI, junto con el ENIF, que es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, más del 34% en este momento de las empresas no quieren crecer por la inseguridad, por el tema del miedo a perder su patrimonio, etcétera, etcétera. Mi pregunta sería, profe, ¿cuál sería entonces en este momento el mejor valor que podría tener una empresa que no sea grande ni mediana, sino que se dedique al crecimiento de su empresa pequeña o microempresa que puede tener actualmente en México? Mira, Jonathan, yo pienso que en realidad las empresas ahorita, desafortunadamente por la situación en la que nos encontramos, lo que deben de tratar de hacer es mantenerse. ¿Cómo? Pues buscar la forma de cómo generar ventas. ¿Cómo vas a generar ventas? Pues busca por internet que la gente te compre. Dale alternativas a las personas para que te sigan viendo. O sea, la permanencia en el mercado es muy importante. Jonathan, si tú no permaneces en el mercado, nadie te ve. Y si nadie te ve y porque está cerrado, pues va a decir, bueno, pues no compro aquí, o yo lo hago, o mejor me voy al otro lado. La generación de valor, Jonathan, normalmente se da con un crecimiento de las empresas. Sin embargo, hay empresas que han crecido y que han destruido valor. Es decir, no generan ni lo que los mismos inversionistas te van pidiendo. Por lo tanto, no es equivalente el crecimiento de las empresas con la generación de valor. Hay empresas muy grandes que no crecen o que no tienen un muy buen valor. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tratar de buscar ese rendimiento que genere que los inversionistas estén a gusto con el mínimo que están esperando. Hay muchas empresas que desafortunadamente no lo pueden hacer. Si bien escuchaste lo que les hablaba yo de FAMSA, pues es una empresa que sabemos que independientemente de que no fuera muy grande ni tampoco así como que una empresa wow para poder ir a comprar, es una empresa que está en el mercado, que la escuchábamos porque había muchos anuncios en la televisión que te daban alternativas de crédito para poder comprar. Sin embargo, le quitaron el permiso para poder tener el banco que antes tenía dentro de ellos, por lo cual ahora ya no tiene liquidez, Jonathan. Entonces, al no tener liquidez, no tengo para pagarle a los inversionistas que metieron su dinero en mi banco.
¿Qué voy a hacer? Se puso, de plano la empresa se puso en concurso mercantil. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tratar de buscar la permanencia, y la situación que tenemos en este momento está tratando de buscar todas las alternativas para que la gente no tenga la necesidad de forzosamente ir al negocio para poder generar ventas, sino debemos de buscar una forma en la cual la empresa siga permanente en el mercado y que te prefiera a ti con respecto a muchas otras empresas, independientemente de que tengas tus puertas abiertas o de que le ofrezcas tus productos por medio de un internet. Espero haber resuelto tu pregunta, Jonathan. Perfecto, profesora. Me queda muy claro. No sé si me permitan hacer otra pregunta. Adelante, adelante. Bien, la economía se está consolidando y está abriendo una brecha muy grande entre las empresas que realmente tienen el capital para poder mantenerse y seguir en crecimiento y las empresas que no lo tienen. Hablar del tema bursátil en este momento es muy difícil por eso mismo. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Una empresa pequeña y mediana tendría mayor valor si empieza a diversificar sus productos que ofrece, tanto productos y servicios? ¿Es buen momento para diversificar? Sí, sí, Jonathan, es buen momento para diversificar y es buen momento para darle a la gente lo que necesita. Fíjate que hace algunos días en la televisión, cuando venía el 14 de febrero, pues a mis mismos alumnos les comenté que había una señora que vendía sopes en la calle. ¿Y qué hizo para poder vender más? Pues los sopes los hizo en forma de corazón y te daban tu corazopes, ¿sí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Tratando de adaptarte a la situación en la que estás. O sea, si hay otra persona que también vende sopes igual que yo, pues le voy a dar un producto alternativo y voy a diversificar. Aparte de vender sopes, pues te voy a vender, no sé, gorditas que también tengan forma de corazón o que tengan forma de osito, no sé, lo que se te ocurra. Pero hay que tratar de buscar que la gente te prefiera a ti, y eso lo están haciendo muchas empresas. Muchas empresas sacan productos alternativos o bien alternativos a lo que antes hacían. Antes, para poder comprar, no sé, tortillas, me ocurre. Tenías que ir a la tortillería a fuerzas. Ahora ya llegas a la tortillería y hay dentro de la misma tortillería un cuadrito que te dice, se entregan tortillas a domicilio. Pues ok, lo que están haciendo es tratar de buscar alternativas para que la gente consuma los productos que tú tienes y no quedarte atrás. Y no quedarte en el hecho de decir, bueno, pues ni modo, no puedo ofrecerles otra cosa. Y pues aquí estoy. Una de las cosas que yo vi, por ejemplo, algo preocupante, es que empresas tan grandes como los cines, que es en la industria del entretenimiento, las empresas tan grandes como estas están también al borde de la quiebra. Sobre todo Cinemex. Cinépolis, yo no sé si ustedes hayan visto, pero en las plataformas estas de Rappi y en las plataformas estas de Uber Eats, te venden las palomitas y los nachos. O sea que si tú quieres ver tu película en tu casa y extrañas las palomitas del cine, pues te las mandan a tu casa, ¿sí? Y obviamente te las van a seguir vendiendo al mismo precio carísimo que siempre nos las han vendido. Pero aquí algo muy importante, muchachos, es saber que no es nada más la alternativa de decir, bueno, nada más puedes venir a ver el cine aquí. Ahora, últimamente también la plataforma de Cinépolis está vendiéndote pues partidos de fútbol, obras de teatro, etcétera, que tú pagas por entrar a esa plataforma y verlo. Esto es una forma alternativa de tener otras cosas que anteriormente Cinépolis no nos ofrecía, como es ver obras de teatro dentro de una plataforma, ¿sí? Y que ahora en este momento lo están realizando con la finalidad de mantenerse en el mercado. Y una de las empresas que no lo ha hecho, pues es Cinemex. Y Cinemex, pues ya tiene así en su lista una serie de cines que va a cerrar porque no los puede mantener, porque independientemente de la pandemia, seguramente a ellos les siguen cobrando las rentas de los espacios que están ocupando, proyecten o no proyecten películas, ¿no? Aparte de esto, pues la industria del entretenimiento, por ejemplo, no está sacando las películas porque no hay quien vaya a verlas.
Entonces, todas estas películas que nos llamaban la atención y que hacíamos colas y colas el fin de semana para ver el estreno de la película X, ahora ya no se está haciendo porque ahora lo están haciendo en streaming. Por ejemplo, Disney va a sacar una película al mismo tiempo que en los cines. Son alternativas que se están teniendo. ¿Para qué? Para que una película que yo tenía pensada que le iba a estrenar en el fin de semana de vacaciones de Semana Santa y que los cines se iban a saturar y que ahora no lo puedo hacer, pues tengo que buscar una forma alternativa de hacerlo también. Y te van a cobrar como si fueras al cine, porque la película va a costar 360 pesos para poderla ver en tu casa. Sí, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues ver las alternativas, que a ver si no, Disney es el primero y ya después se siguen todas las demás, ¿no? Viendo que probablemente mucha gente adquiera esto. Esto sería una diversificación, Jonathan. Perfecto, profesora. Me quedan claras ambas respuestas. Es la permanencia en el mercado, sobre todo encontrar el crecimiento que sea poco pero continuo y sobre todo la adaptabilidad en base Y a la diversificación. diversificación también, si tienes la oportunidad de sacar otros productos alternativos, también, Jonathan. Muchísimas gracias, profesora. Tenemos una mano levantada, maestra. 2. En ese orden que la levantaron, les damos la palabra. Alejandro Martínez primero, Arely Jarvio después. Bueno, a mí me gustaría complementar la respuesta que dio la maestra. No sé si me lo permiten. A veces, no solo es diversificarse, sino también, pues de cierta manera enganchar al público con estas promociones gratis. Por ejemplo, Netflix, Bit o Uber que te dan ciertos descuentos. Por ejemplo, Netflix que te engancha con su mes gratis. O Bit que en su momento para entrar al mercado regalaba casi los viajes, ¿no? 6 pesos de Polanco a Tacuba o a La Roma, ese tipo de cosas. Ese mercado también se puede atacar de esa manera, dando como gratis, entre comillas, las cosas, porque no es perder, sino que enganchas al mercado con tus promociones y por ejemplo, ahorita Bit ya tiene su flotilla de Tesla, ¿no? Y ese tipo de mercado ya se atacó con la gente que, pues, entre comillas, es fresa, para que digan, pues sí, ya estamos cuidando el planeta y estamos transportándonos. Esa también sería una solución buena para atacar un mercado, como preguntó mi compañero. Así es, Alejandro. Aquí la parte importante es que no te quedes atrás, ¿no? O sea, si tú ves la oportunidad en algún momento de sacar alternativas, o sea, no te quedes con los brazos cruzados viendo que todos cierran y pues yo me guardo en mi casa a, no sé, ver la araña pasar, ¿no? O sea, no podemos hacer esto. Debemos buscar la forma y si la oportunidad la tenemos, pues por medio de un Zoom, por medio de un Internet, por medio de plataformas, por medio de entregas a domicilio, yo veo que muchísima gente lo está haciendo, muchachos, muchísima. Y las empresas también lo están haciendo. Ya, por ejemplo, si ustedes ven Walmart y Sam's, tienen sus plataformas para poder comprar en línea, ustedes hacen su pedido y llegan, tienen un como huequito de estacionamiento en sus tiendas, se estacionan y les dan los productos que ustedes pidieron sin necesidad de estar esperándolos en su casa, se los surten y se van ustedes a su casa. Esta es otra forma que hicieron para que tú no entres a la tienda, para que no tengas que estar esperando hasta que Walmart te lo puedan entregar. Y lo mismo hizo Sam's, ¿sí? Se le llama creo que Pick Up Sam's, algo así. Entonces ellos están buscando alternativas de que si la gente no puede ir o abarrotar las tiendas como antes se hacía, buscar la forma de que aún sigan teniendo las mismas ventas que tenían con anterioridad, ¿sí? Y esto es, pues, adaptarte a las situaciones o bien diversificar, ¿no? En el caso de productos, podemos diversificar y desarrollar otras formas alternativas que hagan que la empresa permanezca en el mercado. Ya no escucho a nadie. Sí, Creo que ya, se quedaron. yo nada más quería complementar el comentario que usted tiene. Gracias, Alejandro. Los dejó pasmados, maestra. Bien, tenemos 2 preguntas más. Ya estaba Arely y después Viridiana y con eso vamos a concluir. Arely, la escuchamos. Sí, usted nos mencionó que cuando
las personas no te ven, no te compran y por lo tanto no puede aumentar tu valor. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas que ahora está entrando como en vigor esta nueva ley donde te dice que si tienes los sellos de excesos en tus productos no puedes promocionarte como lo hacías? ¿Qué pasa con estas empresas? ¿Disminuye su No tienes valor? los sellos de O- los... Ah, ok. Ajá, Te porque, dicen que exceso de calorías y todo eso. ajá, entonces estaban diciendo que estas ya no se van a poder anunciar tal como pasa con las cajetillas de cigarros. Entonces, ¿qué pasa con estos productos o con estas empresas? ¿Cómo afecta su valor en estos casos? Mira, es que aquí son decisiones oficiales, Areli. ¿A poco crees que las o sea, yo siento que ninguna empresa le gusta poner que el producto que te está vendiendo tiene exceso de sodio, o que tiene exceso de calorías o nada de esto. Sin embargo, son decisiones oficiales, pero yo te voy a decir algo, y esto es muy sincero, ¿sí? Porque tú vas al súper y ves, no sé, la mantequilla que tanto te gusta, y aunque te traiga un letrero del tamaño de la misma mantequilla que dice exceso de calorías, la compras porque esa es la que te gusta. O sea, omites estos sellitos y pues así es. Habrá personas que sí sean muy conscientes y que digan, ay, no, exceso de calorías, yo la dejo y mejor voy a comprar otra que sea nutritiva y que no tenga tantas grasas saturadas, no sé, ¿no? Pero la mayoría de las personas no hace caso, te lo digo porque pues soy consumidora y al mismo tiempo que soy consumidora, pues voy al súper con mi mamá o veo a la gente que está a mi alrededor y yo veo que el paquete trae ahí en grande exceso de sodio, exceso de calorías y la gente lo sigue consumiendo sin importarle. Esto únicamente el gobierno lo hizo con la finalidad de hacerte consciente de que lo que estás consumiendo te va a hacer daño, ¿sí? Pero pues en realidad yo veo que a la gente le vale el reverendo cacahuate que le haga daño y seguimos consumiendo exactamente lo mismo. Eh, Esto yo creo que no afecte a las empresas para su valor. Yo no creo que sea una forma en la cual las empresas digan, es que como yo vendo productos que tienen exceso de azúcares y le voy a tener que poner el sellito de exceso de azúcar, ahora ya no voy a vender lo mismo que vendía antes. Yo no lo creo que sea así. Sin embargo, pues a lo mejor la reacción del mercado, eh, pues es diferente, ¿no? Mm, yo, de acuerdo a lo que he notado, no creo que así suceda, Arely. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y terminamos con Viridiana. Adelante, por favor. Buen día. Primero que nada, estuvo pues muy interesante la conferencia, profesora. Y mi pregunta va enfocada hacia el sector público y es si la creación de valor público pudiera coadyuvar a implementar gobiernos mucho más modernos y tal vez más eficientes o eficaces. Y si fuera así, ¿cómo sería esa generación de valor en ese sector? Mira, Viri, lo que pasa es que recuerda que el sector público, su objetivo principal no es generación de rendimientos porque no hay inversionistas como tal. O sea, el gobierno no recibe aportaciones de inversionistas. No es el objetivo primordial por algo, pues hasta tenemos por ahí una asociación de, ¿qué? Para regresarle al pueblo lo robado, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que no debe de haber, pues, esta ganancia porque el gobierno está para satisfacer las necesidades sociales de la población. Ahora, la generación de valor se debería de dar con las acciones que realizan. En realidad, satisfacer las necesidades sociales que tiene la gente. Sabemos que carecemos muchísimo de estas necesidades sociales, como es agua potable, que en realidad sea potable, se los digo por experiencia, porque luego me llegan ahí como que algunos, le abro a la llave del agua y me sale como si fuera del charco, sale negrita, ¿no? Que tengamos seguridad, sabemos perfectamente bien que la seguridad pues es muy mala en nuestro país, no podemos salir a la calle pues con un reloj bonito que nos haya gustado y decimos, ay, pues les voy a presumir a mis amigos mi reloj. Pues no, porque antes de que lleguemos a presumírselos a nuestros amigos ya no lo traemos, ¿verdad?
También sabemos perfectamente bien que los servicios de salud, y lo acabamos de ver ahora en enero, que hubo una situación tan delicada, que no había forma de abastecer oxígeno, no había camas para las personas que estaban enfermas en los hospitales. Y esto es muy, muy triste. Entonces, la generación de valor se debería de dar con satisfactores como el de los requerimientos de la sociedad. Si bien recuerdas, Viri, al momento de que vimos al principio de nuestras diapositivas, las diapositivas nos mencionaban que había valores sociales y no únicamente económicos, en los cuales nosotros podíamos darle valor a las cosas o podríamos darle valor a una persona. Así nosotros podemos darle valor a nuestras instituciones de decir, es que yo quiero ir que me operen del apéndice al Seguro Social porque las personas que me atienden son buenas personas, son expertos, son profesionales en las acciones que realizan y por lo tanto ahí es en donde quiero que me operen. En cambio, hacemos exactamente lo contrario. No, al seguro no vayas porque no, mejor hay que juntarle y hay que buscar ir a otro hospital. Esto en realidad es muy triste, pero pues es la realidad que tenemos en nuestro país. Yo creo que como ciudadanos tenemos la oportunidad de que nosotros mismos comencemos a generar un valor adicional a los organismos que nos rigen, exigiendo, pues obviamente, la calidad de los servicios que nosotros necesitamos al mismo tiempo de lo que nosotros estamos pagando por los mismos, ¿no? Y ahí es en donde nosotros podemos pedir la generación de valor, Viri. Ok, muchas gracias. A ti, Viri. Bueno, pues con esto terminamos la videoconferencia del día de hoy. Les quiero agradecer a todos su participación, su asistencia y muy especialmente, claro, a la maestra Rocío, que en esta ocasión nos compartió sus conocimientos. De verdad fue muy, muy interesante.